Jesucristo y los arcángeles contra Lucifer y los ángeles caídos. La creación y justicia contra la tentación y la corrupción. Esto no solo se repite en el cristianismo tradicional o en el catolicismo, sino en el budismo, shintoísmo, en el antiguo camino nórdico y en el maya incluso. Existe un balance entre fuerzas del bien, fuerzas del mal, los dioses ascendidos en el panteón principal y las fuerzas del caos, las fuerzas de la oscuridad o de la muerte. Buda tiene a Mara, despertar y compasión contra la ilusión y el deseo que encadena. Amaterasu contra Susano. Contra Susano. La diosa del sol y vida en contra de las fuerzas caóticas. Odín, los Aesir y los Vanir contra Loki y los Jotnar y las fuerzas del Ragnarok. Conocimiento y honor contra la destrucción total y el caos. Kukulkan y Kiesin, creación y civilización, en contra de la muerte y la enfermedad. Los señores del Xibalba. Pero ¿es solo eso? ¿Un balance? No creo que sea solo eso. Creo que hay un balance natural en todas las fuerzas. Y recordemos, los dioses existen y son parte de la naturaleza, así como nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, se dice, se cree, o podemos llegar a creer, que las fuerzas que chocan entre los dioses no necesariamente son bien y mal absolutos, sino parte de un balance, parte del día y la noche, del sol y la luna que forman un solo día, de la lluvia, del calor, de la sequía, de las montañas y los valles, sino es un balance natural, necesario, para que todo exista, para que todo sea parte de la existencia, de la realidad, que todos podamos experimentar, vivir, creer y elegir nuestros caminos. Yo creo que todo eso no solo es simplemente bien y mal, sino son parte del balance y del orden mismo. ¿Existen deidades o dioses viejos que representen destrucción y maldad solo por hacerlo? Sí, hay información que ha circulado mucho en las últimas semanas o meses de ciertos dioses antiguos que son malos por ser malos. Y malos, sí puede haber un debate en cuanto a la moralidad del asunto, qué es malo para quién, para lo aceptado socialmente de manera general, lo aceptado socialmente hace 2000, 3000 años, o lo aceptado socialmente ahorita, con todo lo que ha estado cambiando y sucediendo. Sí hay fuerzas que representen eso, a mi parecer, a mi investigación, pero es curioso porque hay fuerzas que pueden corromper a un dios antiguo, hay fuerzas que pueden representar un balance, o más bien un quiebre del balance natural, que sea una maldad o un odio antinatural totalmente. Pero sigamos viendo sobre este tema. Hay mucha información que circula en redes, información que de verdad no queremos aceptar, información que nos parece brutal, antinatural, información que no voy a repetir en este podcast, en este video. Y mucha gente cree que combatiendo la maldad es sinónimo de ignorarla, hacer como que no existe, hacer como que no pasó nada, como que es imposible. Y mucha gente cree eso, que ignorar la maldad es una forma de callarla. Y en parte sí es una forma de combatirla, pero no es la única manera. Es como si en un incendio de un hogar, llegaras a echarle cubetazos de agua. O sea, vas a ayudar, pero hasta cierto punto. Necesitas pipas, mangueras, bomberos. La ignorancia no es combatiente de nada. Hay que aprender a identificarlo, a hablar de ello hasta cierto punto, para no alimentar más una idea, una fe, un camino. Y esto nos dicen los viejos nórdicos, el antiguo camino. El Javamal me parece que es la estanza 127. Donde reconozcas el mal, llámalo mal, y no des tregua a tus enemigos. Hay que ser muy inteligentes en la atención que ponemos a la maldad, en la atención que ponemos a todo lo que nos genere tristeza,
enojo, dolor. Sí, muchas cosas circulan en redes hoy en día. Te invito por favor a que consideres hasta dónde quieres saber, porque recuerda que tu atención, tu emoción, tu fe alimenta todo en este mundo, todo. Entonces, si nos siguen bombardeando con información, con mensajes para hacernos sentir de cierta manera, para extraer ciertas emociones de nosotros, vamos a seguir perdiendo. Van a seguir ganando ellos porque consiguen lo que quieren: fe, emociones y alimento para sus viejos dioses o para su río emocional espiritual, como quieras verlo. Por eso de nuevo te invito a que reconozcas el mal, pero aprenda hasta qué punto hablar de él. No ignorarlo, saber que existe, saber todo lo que puede pasar, cuidarte a ti, a quien te rodea, a tu familia, pero no hablar de más de él. Eso me recuerda mucho aquí en el norte de México. Es muy común que ciertos días de la semana no hables sobre brujas, porque son los días que si hablas de ellas te escuchan y vienen a visitarte o les das poder. Digo, se me hace chistoso que descubriendo que de lo que tengas miedo, emociones o fe lo alimentas, existan viejas reglas de las abuelitas, de las tías o de pueblos y ranchos viejos, que no hables de ciertas cosas ciertos días para evitar alimentar o llamar esos entes o esas personas. Sí hay fuerzas primordiales que son malignas nada más, pero son esas fuerzas primordiales, parte del balance. Existen soles, estrellas, existe el vacío. El vacío puede ser una fuerza primordial mala, vamos a llamarlo, porque no hay nada en él, absorbe vida o no deja que la vida fluya en su área, en su existencia. Puede ser una forma primordial de maldad, pero sigue siendo parte de la existencia misma. Sigue siendo parte del balance, parte del universo, parte de la realidad. Y más adelante quiero hablarles de un caso en especial, sin mencionarlo, donde se puede corromper algo para otros fines y se vuelve algo totalmente antinatural y fuera de balance. También he leído un poco sobre fuerzas personales, fuerzas de los humanos, que algún dios secundario, algún dios local con suficientes seguidores pueden crecer hasta ser un dios primordial en una religión nueva o tomar el lugar de un dios viejo. Esto se repite algunas veces en religiones politeístas, donde unos dioses caen, unos nuevos o secundarios ascienden. Disculpen, estoy un poco enfermo, pero sí es importante grabar esto. Tenía muchas ganas de grabar y compartirles esta información. Disculpen por la tardanza, pero he estado enfermo un par de semanas. Eh, por ejemplo, en el Ragnarok, los dioses, los Aesir, los Vanir pelean pelean contra fuerzas del caos, donde mueren muchos dioses, Odín incluido. Si mal no recuerdo, creo que Thor también. Estoy seguro que Tyr también cae. No recuerdo si es Tyr o Baldur, que se mantiene con vida y crea un nuevo universo, una nueva realidad, nuevos dioses, nueva vida, nuevos humanos, nuevos animales, y renace. En la mayoría de las religiones politeístas habla sobre eso, sobre que los dioses actuales o viejos caen para reiniciar el ciclo, para empezar de nuevo, y nuevos dioses ascienden. Muchas veces son dioses que ya existían, dioses secundarios o terciarios, o dioses locales de la tierra, los Landetir, por ejemplo, que puedan ascender. Pero es algo cíclico. Esto nos habla que muchas religiones creían o sabían que el mundo es algo cíclico. Todo puede ir bien, pero tiene que haber un punto de inflexión donde algo pase, algo se queme, algo caiga, para que algo nuevo y mejor pueda llegar. También quiero comentarles que hay seres que prometen poder a un alto costo y al parecer de una manera muy rápida, que la puedes obtener de manera muy rápida. ¿Saben a qué me refiero? Hay mucha información en estas semanas y meses sobre ciertas prácticas que estaban ocultas a simple vista, pero
También una manera en la que dioses secundarios o dioses menores ascienden al poder es prometiendo justo eso: poder, riquezas, a un costo muy alto, un costo muy antinatural, porque te puede costar la humanidad, el alma, y no solo a ti, sino a personas que te rodean o personas inocentes que no tienen nada que ver contigo. Esto es preocupante porque al prometer y cumplir hasta cierto punto, obtienen seguidores, obtienen la manera de ascender, obtienen más poder, y quieras que no, el poder o la fe de las personas da poder a los diferentes dioses. Y quitar fe a dioses principales, a dioses pues que ya conocemos, pues sí tiene consecuencias. Tiene muchas consecuencias que debemos aprender a identificarlas para poder evitarlas. Yo sé que los dioses, o me imagino, me gusta creer que los dioses se van a unir por nosotros, por cuestiones de balance, por cuestiones de verdad, de justicia. Y no se van a unir en la manera en que, no sé, Tyr diga: oye, tú persona, ve con Hecate y dile que yo te mandé y que te dé esto, esto y esto. No, no va a funcionar así. Nos vamos a juntar, o se van a juntar, perdón, por cuestión de balance, del orden, del ciclo. Se van a juntar porque hay arquetipos que se repiten a través de diferentes religiones politeístas, y se juntan porque todos caminamos el mismo camino, pero de diferente manera. Y tal vez la unión de todos los dioses, no en un solo ente, sino que identifiquemos que un camino no es mejor que otro, sino lo que haces define que un camino sea mejor que otro. Tal vez eso siempre fue el plan. Tal vez por eso tantas religiones diferentes alrededor del mundo. Tal vez por eso no solo se presentó un ente en todo el mundo, sino diferentes, monoteístas y politeístas. Fue para entender que hay muchos caminos para llegar a la verdad, a la paz, a la armonía, al poder personal, pero un poder real, un poder espiritual propio, donde la calma dicta tus acciones, no solo tus emociones fuertes como la rabia, como el enojo, como la tristeza, sino realmente estar en calma, aceptar tus emociones y ascender a un plano con los dioses. Herejía, tal vez, pero me gusta creer que este es el camino que los dioses siempre pensaron por nosotros. Existen diferentes arquetipos que se repiten a través de diferentes culturas politeístas, y que te voy a mencionar porque yo creo que son importantes para elegir tu camino y mostrarte que todos los dioses quieren que nos unamos para combatir males antinaturales y males atípicos que no forman parte del balance. Por ejemplo, está el arquetipo del dios solar o del rey del cielo, que vence a la oscuridad y a la serpiente. En este arquetipo podemos encontrar a Jesús, a Odín, a Ra, a Inti, a Zeus. El arquetipo de la madre tierra, arquetipo de la agricultura, puede ser la Pachamama, Gaia, Demeter, Coatlicue. El arquetipo de la fertilidad, de la cosecha y virilidad, como Freyr, Tamus o Dionisio. ¿Y qué tanto pueden compartir estos arquetipos? ¿Comparten origen, tal vez? Historias de nacimiento, historias de heroísmo, historias de logros, o lo que te pueden dar cuando les ofreces algo. Incluso muchos de los arquetipos, o dentro de los mismos arquetipos, comparten ofrendas, oración, plantas, comida, pues comparten caminos en realidad, comparten muchas cosas que vale la pena considerar como diferentes caminos para llegar a la misma meta. Y te queda un ejemplo muy claro de esto. No sé, si recorres una montaña puede tener 10, 15 senderos diferentes, pero sigues caminando entre pinos y roca. Un desierto puede tener millones de caminos o posibilidades diferentes, pero sigues caminando bajo el sol, sobre arena y con calor abrasador. Un océano puede tener infinidad de caminos diferentes, pero sigues navegando con un barco pequeño, grande, solo o acompañado, o nadando en él, pero sigues estando en el agua, con las tormentas, con el sol. A esto me refiero con que diferentes arquetipos pueden llevarte hacia el mismo camino, o dentro del mismo arquetipo puedes tener
40 caminos diferentes, pero te llevan donde mismo y te caminan donde mismo. Esto es muy común, como te comento, en el politeísmo. El monoteísmo sí hay arquetipos que se repiten, obviamente porque condensan muchas creencias en una sola. No voy a hablar de eso ahorita, voy a hablarlo más adelante. Espero que esta semana vuelva a grabar y compartirles un video. Pero en el monoteísmo se repiten arquetipos. Una sola persona, una sola deidad son arquetipos o incluyen arquetipos totalmente variados. Pero eso es tema para otro momento. Ahora, los dioses dentro de esos arquetipos se pueden corromper. A Freyr, y le he ofrendado a Freyr algunas veces, se le puede ofrecer miel, cerveza, flores salvajes, naturales, cosecha propia, si tienes plantas de chile, de hierbabuena, plantas que crezcas en tu hogar en macetas, o actividades de prosperidad como trabajar, estudiar, educarte, escribir, grabar, cualquier actividad que te dé prosperidad. Eso puede ser una ofrenda para Freyr. Y no solo para Freyr, sino para todos los dioses que caen dentro del arquetipo de la fertilidad, de la cosecha y virilidad. Eso es innegable, eso se comparte. Si tú sabes cómo se ofrenda a Dionisio o Tamus también, o algún otro dios de la fertilidad, que caiga dentro de este compartir de ofrendas, déjalo en los comentarios, quiero leer. O si sepas de algún otro arquetipo donde se repitan o compartan ofrendas, por favor, vamos a hacer este campo un poquito más grande y compartamos todo lo que sabemos de los dioses. Porque alguien seguramente quiere caminar contigo o conmigo. Y si ponemos nuestro granito de arena, de conocimiento y de fe, alguien querrá hacerlo. Vamos a ayudar mucho a alguien. Regreso al tema. Freyr se lo ofrende de esa manera, con miel, cerveza, cosecha o actividades de prosperidad. Pero también existen versiones corrompidas, versiones donde la maldad abunda, pero la maldad antinatural que te comento. Sí prometen abundancia, esas deidades, esos dioses, y prosperidad, pero el costo es inhumano. Son sacrificios inimaginables. Es sacrificar lo más puro que tiene una familia, lo más noble y lo de más valor para una persona, que no voy a mencionar aquí. Pero también existen versiones corrompidas de todos los dioses, politeístas o monoteístas, prometiendo que los caminos o su camino es más rápido y más poderoso. Cuando sí, puede que sea más rápido, pero no es más poderoso, porque el costo es alto. El costo eres tú y las personas que te rodean. Pero ¿quién corrompe a quién? ¿Los dioses corrompen a los humanos? ¿O los humanos con su avaricia y su envidia corrompen a los dioses? O a lo mejor no los corrompen, a lo mejor damos pie a que nazca una nueva egrégora de sentimientos que no nos gusta reconocer en público y nacen dioses antinaturales. Los dioses se unirán por el balance porque hay un rompimiento del mismo. Se unirán por combatir la corrupción antinatural de otros entes, de otros dioses o de las egrégoras. Por esto me refiero a que quien camine el camino de Zeus o quien siga algunas enseñanzas o principios de Zeus y conozca a quien camina con Thor y sus principios, se unirán porque se encontrarán entre sí, compartirán experiencias, creencias, fe, y ellos mismos dirán, o diremos entre nosotros, caminamos el mismo camino, un poco diferente, pero es el mismo. Las religiones politeístas aceptaban la existencia de otros dioses, e incluso algunas religiones te pedían, o dioses te pedían, conocer diferentes religiones y diferentes dioses. Y aquí quítanos un tabú, el que un dios sea real y el otro también, no significa que un dios es menor que el otro. Recuerda que la fe es lo que alimenta a los dioses y nuestra realidad. Entonces, sí hay dioses más fuertes que otros, y así acabo de decir que no, pero no en el sentido de que naturalmente lo son, sino el Dios en el que creas va a actuar en tu vida. Y si hay dioses que millones de personas creen en él o en ellos, y por esa cantidad de personas que tienen fe en ellos, pueden moverse también
dentro de nuestro mundo, nuestra vibración. Entonces es un juego ahí de energía, es un juego de fe, es un juego de alimento que le damos a los dioses. Hay dioses que son fuertes por el nivel de creencia y hay dioses que son fuertes porque nosotros creemos en él y se manifiestan en nuestras vidas. Por eso, por favor, te pido que conozcas tu camino. Los dioses se seguirán uniendo porque ellos entienden que el camino es la verdad, el camino es la realidad misma y la unión. ¿Y por qué no entendemos nosotros que eso es cierto? ¿Por qué no entendemos o nos cuesta entender que si tú caminas por el camino del bien y yo también, no importa que tú sigas a Jesús y yo siga a Odín y a Tyr y que un vecino siga a Zeus y otro vecino siga a Ra, mientras caminemos el camino del bien, deberíamos poder unirnos, compartir fe, ideología y maneras en caminar ese camino que elegimos. Por eso, por favor, sé firme con tu fe. Encuentra la fe en lo que quieras mientras sea para tu bien y no lastimes a nadie más, obviamente. Encuentra tu fe, sé firme y por favor duda cuando el costo de la divinidad que te ofrecen sea inhumanamente alto. Eso es antinatural, eso no está bien. Elige, por favor, el ser mejor. Todos los días elige y todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo mejor que el día anterior. Imagínate nada más que arcángeles y valquirias se unieran a proteger a sus seguidores. Qué bello sería eso, ¿no? No sé en el hinduismo o budismo, el shintoísmo, qué entes puedan cuidarte o bajar a protegerte, pero sería bellísimo que se unieran por nosotros a cuidarnos y a combatir el mal. La luz y la oscuridad son ciclos naturales. Hay que agradecer por lo correcto y por lo necesario, por lo que es y por lo que no es también. Sí, estos son temas a lo mejor muy católicos, pero cuando lo escribí no fue en ese sentido. Parte del balance es aceptar el frío, el calor, la sequía y la lluvia. Y esto es cierto en todo, incluso en el animismo, que es una de las religiones más antiguas. El animismo pensaba que, o cree, que las piedras tienen espíritu, los árboles hablan, la tierra comparte mensajes así como el viento. Entonces creía que el balance era la unión de todo, o más bien que el balance era la unión de todo, y la unión de todo literalmente, piedras, madera, viento, agua, fuego. Los dioses entienden el mal de una manera muy similar. El Javamal 127, o la estanza 127 más bien, Odín nos dice: donde veas el mal, reconócelo y llámalo como tal, y no le des tregua a tus enemigos. Efesios, por ejemplo, 5:11 nos dice: no participes en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. El budismo: elimina de tu mente todo mal y cultiva el bien y la paciencia. Los hindúes nos dicen también: el guerrero debe luchar contra la injusticia y caos moral, sin odio personal, sino por cumplimiento de su propio deber. Entonces creo que es justo y necesario elegir nuestro camino. Camina el camino que quieras, investiga, lee, crece, pero elige un camino que incluya balance, luz y oscuridad, pero que sea un camino enfocado hacia el bien y hacia el balance del mundo. Los dioses lo reconocen que hay un juicio final que viene para el catolicismo, para el cristianismo, un Ragnarok para el camino de la Satru o los antiguos nórdicos, pero quieren que sepamos que todo es parte del ciclo, es parte de la balanza, y hay que juntarnos y hay que luchar contra lo antinatural y lo que rompe la balanza. Y te quiero dejar, si me permites, con un mensaje que te voy a leer. La maldad sí existe, se mueve, y también existe el bien, un bien natural. La oscuridad y luz conforman a los dioses, a nosotros. Eso vence totalmente la maldad antinatural y brutal. Seguiré leyendo de los dioses, seguiré anotando mis ideas y compartiendo mis ideas con ustedes. Por favor, déjame en los comentarios qué te parece esto, el balance. Has encontrado el balance en tu vida, y el balance, recuerda que no es permanente, se logra día con día
o cada 2 días o cada semana. Pero el chiste es encontrarlo y seguirlo. Gracias por la paciencia, gracias por escuchar mi voz de enfermo y te invito a seguir caminando el sendero del cuervo.